Una niña lee el periódico, se preocupa por la guerra de Vietnam, odia la sopa, ama a los Beatles, le pregunta a su padre por qué el mundo es tan injusto. Esa niña no podía existir. Los niños pequeños no se preocupan por la geopolítica, pero Mafalda sí. Y esa fue la primera contradicción que Quino dibujó. Una niña que tiene la acidez de un adulto que ya lo vio todo y la esperanza de alguien que todavía cree que puede cambiarlo. Antes de esa niña, antes de que tuviera nombre y flequillo, Quino ya llevaba años dibujando contradicciones. Solo que lo hacía en silencio. Tiras mudas, sin palabras. Un verdugo afila la guillotina. Un soldado marcha hacia ninguna parte. Una pareja se enamora en una viñeta y se destruye en la siguiente. Un hombre busca algo en el suelo y nunca lo encuentra. 4 cuadros y 0 explicaciones. El absurdo se explicaba solo. En 1963 publica Mundo Quino, su primer libro. Verdugos, militares, presos con grilletes, carrozas fúnebres. Todo lo que no se podía decir con palabras en la Argentina de los 60, Quino lo decía con trazos simples. Las palabras eran peligrosas, pero el silencio también podía gritar. Cuando Mafalda apareció en septiembre de 1964, condensó todo eso. La impotencia, la indignación, la ternura. Pero lo hizo desde un lugar que nadie esperaba, desde la inocencia. Mafalda no denuncia, pregunta. Lee el periódico porque necesita entender. Odia la sopa porque es todo lo que le obligan a tragar sin consultarle. Le pregunta a su padre por qué el mundo es tan injusto. Y el padre no sabe qué responder. Esa pregunta de hecho no tiene respuesta. Pero Quino la dibujó igual, una y otra vez. Durante 9 años en el caso de Mafalda. Durante 6 décadas en el resto de su obra. El mecanismo era el mismo. Mostrar lo roto sin ofrecer soluciones. Hacer reír para no llorar. Validar las preguntas, aunque no hubiera respuestas. Pero antes de Mafalda, antes de toda esta fama, Quino ya había publicado su libro y se llamaba precisamente Mundo Quino. Tenía dibujos de verdugos ajustando sogas, militares con bigote dando órdenes, presos arrastrando cadenas. También había hombres solos frente a paredes blancas, mujeres que esperan junto a teléfonos que nunca suenan, familias sentadas alrededor de una mesa vacía. Y todo eso sin una sola palabra. El humor gráfico de los años 60 tenía una tradición de viñetas con globos de diálogo, pero Quino eligió el silencio. No porque no supiera escribir, porque las palabras en la Argentina de entonces podían costar caro. La censura estaba ahí. Las presiones militares también. Decir algo directamente podía ser peligroso. Pero dibujarlo de esa forma tan simple, tan redonda, tan humana, pasaba por debajo de la mesa. Un verdugo no necesita hablar. Basta con que afile su herramienta. Un soldado no necesita discurso. Basta con que marche hacia algún lado. Una pareja no necesita explicar por qué se destruye. Basta con que pase del abrazo al vacío en 2 viñetas. Esa economía, 4 cuadros, 0 palabras y una verdad entera, era el sello de Quino mucho antes de que Mafalda existiera. García Márquez lo llamó la quinoterapia. Tute, otro dibujante argentino, lo describió como filosofía y poesía, crítica feroz y ternura. No exageraban. Quino dibujaba con lo mínimo. Rostros redondos, gestos pequeños, fondos casi inexistentes. Pero en esa sencillez cabía la burocracia, la soledad, la muerte, la dictadura, la esperanza frustrada. Cabía todo lo que no se podía decir. Y por eso el silencio en sus manos no era un vacío, era un grito. Joaquín Salvador Lavado Tejón nace en Mendoza, al pie de los Andes, el 17 de julio de 1932. Sus padres son andaluces. Han cruzado el océano buscando algo mejor, como muchos. En la casa hay un tío, Joaquín Tejón, que se gana la vida dibujando. Hace publicidad, ilustra catálogos, vive del trazo. El niño lo mira trabajar y algo se le queda grabado.
Para distinguirlo del tío, la familia empieza a llamarlo Quino. El apodo se queda y el dibujo también. A los 13 años entra en la Escuela de Bellas Artes, pero no dura. En 1949, con 17 años, abandona. Y la razón la dice él mismo. Está cansado de dibujar ánforas y yesos. Quiere hacer otras cosas. No sabe todavía bien cuáles, pero sabe bien que no son esas. Ese mismo año muere su padre. Su madre había muerto unos años antes, cuando él tenía 12. Quino se queda huérfano en la adolescencia. Se va a Buenos Aires. Tiene 18 o 19 o 20. Las fechas no importan tanto. Lo que importa es que llega con sus dibujos bajo el brazo y que nadie los quiere. Recorre redacciones, revistas, diarios y le cierran las puertas. Después de 3 semanas, vuelve a Mendoza sin un peso. Pero vuelve a intentarlo. En 1954, otra vez Buenos Aires. Y esta vez publica su primera página de humor en un semanario llamado Esto Es. No es un gran éxito, es solo una página, pero ya está dentro. Y a partir de ahí, Quino empieza a vivir como vivió siempre, dibujando, observando, anotando. Viaja en colectivo y escribe frases que escucha. Se sienta en cafés y mira a la gente. Habla poco, escucha mucho. Quienes lo conocieron lo describen como alguien tímido, callado, alguien que parecía caminar de puntillas. Esa forma de estar en el mundo, atento y discreto y guardando todo, es lo que luego aparece en sus dibujos. Porque Quino no inventaba el absurdo. Lo veía en la calle, en el autobús, en la cola del banco. Solo que él sabía dibujarlo. Mafalda no da respuestas. Pregunta, y esa es su única herramienta. Papá, ¿por qué hay guerras? Mamá, ¿por qué la gente es mala? Los adultos se encogen de hombros, cambian de tema, le dan un vaso de leche. Pero la pregunta queda flotando. Y ahí está la inteligencia de Quino. Mafalda no necesita ser rebelde. Le basta con ser lógica. La lógica infantil, aplicada a un mundo absurdo, produce un cortocircuito que la ideología no puede reparar. Esa mecánica de preguntar hasta que el sistema se rompa es lo que distingue a Mafalda de otros personajes de historieta. No es una activista diminuta, es una ingeniera social inocente. Desarma las mentiras no porque las combata, sino porque las señala con el dedo. Las preguntas de Mafalda no tienen malicia, pero la falta de malicia las vuelve más peligrosas. Porque un adulto puede discutir con un rebelde, pero no puede discutir con una niña que solo quiere entender. Quino sabía que la pregunta es más subversiva que la respuesta. Las respuestas a veces se olvidan, pero las preguntas, si están bien hechas, se quedan pegadas. Mafalda lee el periódico no para informarse, lee para encontrar nuevas preguntas. Y cada nueva pregunta es un pequeño terremoto en la sala de estar de la clase media argentina. Los adultos de Mafalda, su padre, su madre, no son malas personas. Son gente común que hace lo que puede. Pero cuando la niña pregunta, ellos se quedan en blanco. Y ahí está la genialidad de Quino. No ridiculiza a los padres. Los muestra paralizados, amorosos, impotentes. El problema no es que ellos sean malos. Es que el mundo que heredaron no les dio herramientas para contestar. Mafalda es la hija de ese mundo roto. Y su única herencia es la obligación de seguir preguntando. Mafalda no vivía sola. La rodeaban otros niños, cada uno con su propia obsesión, con su propia forma de no entender el mundo. Estaba Felipe, el soñador paralizado. Se imaginaba astronauta, superhéroe, Cristóbal Colón. Pero cuando llegaba el momento de hacer la tarea, se quedaba mirando la página en blanco. En su cabeza vivía aventuras. En la realidad, posponer todo. Manolito, el hijo del tendero, solo pensaba en dinero. Tenía 9 años y ya hablaba de oferta y demanda. Pero Quino lo dibujaba con ternura. Era un hijo que había aprendido demasiado pronto que el mundo se mide en billetes. Susanita, la conservadora. Su horizonte era el matrimonio, los hijos, la vida ordenada. Y chocaba con Mafalda, la niña que quería cambiar el mundo
contra la niña que solo quería un mundo ordenado. Miguelito, el más niño de todos. Mientras los demás se preocupaban por cosas de adultos, él se preocupaba por caramelos, por juguetes, por cómo el tiempo da la vuelta en las esquinas de los relojes cuadrados. Hacía preguntas que parecían tontas, pero que escondían algo profundo. Estaba Libertad, la rebelde, la más pequeña, la más furiosa. Cuestionaba todo. Era la conciencia crítica, pero también era una niña que quería jugar. Cada uno de ellos era un pedazo de la clase media latinoamericana. No eran caricaturas, eran espejos. Quino los había visto en la calle, en los autobuses, en las colas del banco, y luego los ponía a hablar en un banco de plaza, o en la cocina de Mafalda, o en la puerta del colegio. Lugares comunes, conversaciones comunes. Pero siempre con esa vuelta que hacía que lo cotidiano revelara algo profundo. Hablaban de Vietnam, de dictaduras, de pobreza, pero también de caramelos, de tareas, de películas. Cuando Mafalda discutía con ellos se hablaba de la vida, de lo que cada uno creía, de lo que cada uno temía. Eran conversaciones de niños, pero también eran conversaciones de adultos. Y en esa frontera todos nos reconocimos. Mafalda era porteña, hablaba con acento de Buenos Aires y vivía en un departamento de clase media. Era muy local, muy argentina, muy de los años 60. Sin embargo, toda Latinoamérica se reconoció en ella. El fenómeno no fue solo literario, fue político, y ahí empezaron las contradicciones. En Chile, en 1975, la dictadura de Pinochet quiso emitir dibujos animados de Mafalda en el canal estatal. Los militares la debatieron. La llamaron muestra intelectual marxista. Convocaron psicólogos militares para analizarla. Y al final, la emitieron. La contradicción era absurda. La dictadura usando a la niña rebelde para adormecer a la población. En Argentina, el gobierno militar nunca la prohibió. Los libros siguieron vendiéndose. Incluso hubo militares que le pidieron autógrafos al editor de Quino cuando lo tuvieron preso. La dictadura no entendía a Mafalda, o tal vez la entendía demasiado bien, pero la dejó pasar, porque una niña no podía ser una amenaza, o eso creían. Quino, mientras tanto, ya había dejado de dibujarla en 1973. No porque se lo ordenaran, sino porque sintió que ya no podía seguir. La violencia en Argentina se recrudecía. La pregunta de Mafalda empezaba a tener respuestas demasiado brutales. Y Quino prefirió congelarla antes de que el mundo la rompiera. Pero Mafalda ya no le pertenecía. Se había convertido en algo más grande que su creador. La gente la citaba en manifestaciones. La usaban en campañas de derechos humanos. La pintaban en murales. La niña que preguntaba se había vuelto un símbolo. Y los símbolos, una vez sueltos, no obedecen a nadie. Y esa es la razón por la que Mafalda se volvió un mito latinoamericano. No porque fuera perfecta, sino porque era incontrolable, incluso para Quino. El 25 de junio de 1973, Quino dibujó la última tira de Mafalda. En la viñeta final, los personajes se despiden con un juego de palabras en condicional, como si todo fuera temporal, como si la niña pudiera volver cualquier otra semana. Pero no volvió. La razón oficial era que no quería repetirse, que después de 9 años las ideas se agotaban, que era mejor cerrar antes de empezar a copiarse a sí mismo. Era una explicación razonable. Los humoristas gráficos suelen cansarse de sus personajes. Pero en el caso de Mafalda, había algo más. Argentina vivía días raros. La violencia que había estado creciendo durante años explotaba en las calles, en las casas, en la televisión. El país se partía. Y en esa atmósfera, las preguntas de Mafalda ya no eran incómodas, eran peligrosas. Quino lo dijo años después. Si la seguía dibujando, me pegaban unos cuantos tiros. No era una exageración. 2 meses después de la última tira, Quino se fue a Argentina. Se instaló en Milán y después en Madrid. Y no volvió a su país durante décadas. Mafalda, que había sobrevivido a la censura, se había vuelto insostenible. No porque la prohibieran, sino porque Quino ya no podía protegerla. Lo paradójico
es que la decisión fue suya. Nadie le ordenó que dejara de dibujarla. Pero el contexto era tan violento que la autocensura se impuso como la única salida razonable. Quino decidió que la niña se quedara congelada en 1973, antes de que todo se pudriera del todo. Si Mafalda hubiera seguido, habría tenido que hablar del horror, habría tenido que posicionarse, habría tenido que elegir un bando, y Quino no quería eso. Prefirió el silencio. Prefirió que la niña se quedara en la página, con sus preguntas abiertas para siempre, sin la violencia de una respuesta que ya no podía ser dicha con ternura. Pero después de Mafalda, Quino no dejó de dibujar. Durante casi 50 años siguió publicando libros. Bien, gracias. ¿Y usted? Gente en su sitio, Quinoterapia, potentes, prepotentes e impotentes. Decenas de títulos, miles de páginas. Pero algo había cambiado después de Mafalda. Quino integró la palabra. No los globos de diálogo de siempre, sino frases sueltas que convivían con el dibujo sin explicarlo. Sus personajes ya no eran niños, eran adultos. Gente que trabaja, que envejece, que se enferma, que se muere. Gente que hace cola en el banco, que espera el autobús, que llena formularios que nadie va a leer. El humor seguía siendo ácido, pero la ternura era mayor. Quino dibujaba la derrota cotidiana sin humillar al derrotado. Era el mismo trazo simple de siempre. Rostros redondos, fondos desnudos, gestos mínimos. Pero el humor se había vuelto más pausado. No buscaba la carcajada, buscaba el reconocimiento. Ese gesto interno que dice, eso me pasa a mí. Quino seguía siendo latinoamericano. No porque dibujara paisajes o costumbres, sino porque dibujaba la promesa incumplida, el ascensor social que nunca llega, la democracia que se tuerce, la jubilación que no alcanza, la burocracia que aplasta. Y eso era Latinoamérica, la lucha diaria por mantener la ternura en un mundo que no la merece. Y Quino lo dibujó durante más de 50 años, sin Mafalda, pero con personajes anónimos que aparecían en una viñeta y desaparecían para siempre. Gente de paso. Pero la gente no prestaba la misma atención. Las entrevistas siempre volvían a la niña del flequillo. ¿Por qué dejó de dibujarla? ¿Volverá algún día? Quino respondía con paciencia, desviaba la pregunta y hablaba de sus nuevos libros. Pero el titular ya estaba escrito. Quino, el papá de Mafalda. Ahí estaba la ironía. El hombre que había pasado medio siglo retratando a los invisibles, se había vuelto invisible detrás de su propia creación. Quino nunca se quejó. Siguió dibujando hasta que la vista se lo permitió. Sabía que Mafalda era más grande que él, pero también sabía que había hecho mucho más. Y siguió haciéndolo, en silencio, como al principio. El humor de Quino tenía una cualidad rara, porque podía ser feroz sin lastimar. Podía señalar una hipocresía, o una injusticia, o un absurdo, sin que el lector se sintiera atacado. Era ácido, pero el ácido no quemaba. Cuando le preguntaban cómo definía su humor, Quino respondía, me gustaría ser más divertido. No decía más crítico o más profundo, decía más divertido, como si el objetivo final no fuera la denuncia, sino la risa. Y la risa, para él, era un modo de habitar el mundo. En una de sus viñetas, un hombre entra a una oficina pública. El empleado arruga el papel que le entrega y lo tira a la basura, y luego lo repite una y otra vez. Finalmente, el ciudadano extiende un billete. El empleado lo toma y le señala una puerta. No hay palabras. La burocracia es un juego donde el ciudadano siempre pierde. Lo que Quino logró fue combinar lucidez y ternura, y mostró esa burocracia aplastando al individuo, la soledad disfrazada de rutina, la vejez como un espejo incómodo, pero nunca desde la superioridad moral. Sus personajes eran torpes, también eran vulnerables, y en esa vulnerabilidad el lector se reconocía. Por eso su humor no envejece. No se burla de un político específico o de una moda pasajera.
Se burla de lo que somos, con una línea tan amplia y unos rostros tan redondos que el golpe no es un golpe, es un espejo. La víctima nunca era solo el otro, siempre era también el que mira. En una tira, un hombre se queja de que la gente es egoísta, mientras aparta a los demás para salir primero del autobús. La hipocresía no es un pecado de los políticos, es una condición compartida. Pero Quino nunca fue cruel. Cuando el hombre que critica a los demás se da cuenta de su propia hipocresía, su cara cambia. Hay un momento de vergüenza, de humanidad. Quino no los dejaba en la caricatura, los devolvía a la contradicción. Y en esa contradicción, el lector no se sentía juzgado, se sentía acompañado. En septiembre de 2020, cuando Quino murió, dibujantes de todo el continente publicaron homenajes. Liniers escribió que no era solo una influencia en el dibujo, sino una influencia de valores, una cosa humana. Repa afirmó que Quino produjo un antes y un después en la historieta argentina. En Brasil, Laerci Coutinho confesó que aprendió español leyendo Mafalda. En México, Beff lo llamó un gigante de la cultura latinoamericana. Pero la influencia de Quino no se limita a los que lo citan. Está en el trazo, como en el de Maitena, que retrató a las mujeres alteradas con la misma mezcla de ternura y crudeza que Quino usaba para retratar a la clase media. También está en el absurdo cotidiano de Tute. Está en cada dibujante latinoamericano que aprendió que se puede ser crítico sin perder la ternura. La huella de Quino también está más allá del oficio. Muchos lectores sintieron que por primera vez alguien los miraba sin juzgarlos. No les dijo cómo debían ser, simplemente les mostró un espejo. Y en ese espejo millones de personas se reconocieron. No porque fueran perfectas, sino porque eran, como sus personajes, contradictorias. Podían ser críticas y tiernas al mismo tiempo. Podían verlo roto y seguir creyendo. Podían reír del absurdo, sin rendirse ante él. Esa es la huella más duradera. No un estilo ni una técnica, una forma de estar en el mundo. Quino no inventó el humor gráfico latinoamericano, pero le dio una identidad. Le enseñó que podía hablar de sí mismo sin complejos, con ironía, pero también con cariño. Y esa lección, medio siglo después, sigue viva. En cada viñeta que intenta hacer crítica sin perder la ternura. En cada dibujante que elige la línea simple para decir algo profundo. En cada lector que se ríe y un segundo después siente el vacío. Una noche cualquiera en algún lugar de Latinoamérica, alguien abre un libro de Quino. No es Mafalda. Es uno de esos volúmenes sin personajes fijos, de los que él publicó decenas después de 1973. La tapa, desgastada. El papel, amarillo. El lector ojea sin prisa, sin esperar nada. Y de repente, una viñeta lo detiene. No hace falta describirla. Cada lector tiene la suya, la que le llegó sin avisar, la que lo dejó quieto, con el libro en las manos, sintiendo algo que no sabía cómo nombrar. Esa es la eficacia de Quino. No necesita palabras, no necesita moraleja. La ternura está en el trazo, en la línea limpia que dibuja un gesto mínimo. Y la lucidez está en lo que no se dice, en el vacío que la viñeta abre y el lector tiene que llenar. Y Quino lo sabía. Por eso su humor no era evasión. Era una manera de mirar de frente. Él dijo una vez, el humor requiere de cierta maldad. Una dosis pequeña, pero maldad al fin y al cabo. Se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico. No hay contradicción en esa frase. Hay conciencia. Saber que la risa y el dolor no son opuestos. Que se puede reír del absurdo sin dejar de sentirlo. Por eso sus viñetas duelen y alivian al mismo tiempo. El lector ríe por el mecanismo del absurdo, por la vuelta de tuerca inesperada. Y un segundo después, siente el vacío. Porque la broma no es sobre el personaje, es sobre la condición que comparten todos, sobre la soledad, sobre la impotencia, sobre la sensación de estar atrapado en un sistema que no entiende a nadie.
Quino no se burla de eso, lo muestra y al mostrarlo, lo vuelve soportable. Por eso, 50 años después, sus dibujos siguen funcionando. No porque el mundo no haya cambiado, porque el mundo cambia, pero las preguntas de Quino no envejecen. La burocracia sigue aplastando. La soledad sigue disfrazada de rutina. La vejez sigue siendo un espejo incómodo. Y la ternura sigue siendo la única respuesta posible cuando la lucidez ya no puede más. Quino no ofreció soluciones. No era su oficio. Su oficio era mostrar lo roto con una línea tan limpia que la rotura se volviera visible. Y en esa visibilidad, algo se aliviaba. No porque el problema desapareciera, sino porque alguien finalmente lo había nombrado. Y esa es la huella que Quino dejó en quien lo mira. No un estilo, no una técnica. Una forma de estar en el mundo que no renuncia a la ternura, porque sabe que la lucidez sola no alcanza. Una risa que no olvida el dolor. Un espejo que no condena. Un trazo que 60 años después sigue dibujando la contradicción de ser humano. Gracias.